Hola a todos. Soy Amber y me gustaría compartir mi experiencia lidiando con mi suegra y cómo logré navegar la situación. Mi suegra, Patricia, a menudo se inmiscuía en mi herencia, preguntando con frecuencia: Amber, ¿cuándo recibirás tu herencia? Escuché que son alrededor de $35 millones. Imagina la vida lujosa que podríamos tener con ese tipo de dinero. Parece que está tardando una eternidad en finalizar, ¿no? Su curiosidad incesante sobre mis finanzas se hizo evidente después de que me casé con su hijo, Raymond. Al principio, ingenuamente compartí detalles sobre mi herencia, lo cual ahora me doy cuenta que fue un error. La actitud de Patricia hacia mí se volvió excesivamente amistosa, y su constante indagación en el asunto se convirtió en una molestia. Aunque sus preguntas me irritaban, las ignoré. Sin embargo, tanto Raymond como mi suegro, Gary, la reprendían, diciéndole que dejara de molestarme. Patricia, no importa cuándo o si Amber recibe su herencia, decía Raymond, no es nuestra preocupación. Amber y yo estamos bien, incluso estamos apoyando a ti y a papá. ¿Qué más podrías querer? A pesar de sus objeciones, Patricia continuó fantaseando sobre un estilo de vida lujoso, sugiriendo a menudo que nos mudáramos a una mansión. Su fijación por la riqueza era clara. Para desviar su atención, bromeé: ¿quién sabe si siquiera recibiré la herencia? El proceso es complicado, y por lo que sabes, podría haberlo inventado todo. Todos se rieron, excepto Patricia. Su reacción fue fría, y su rostro reveló su creciente frustración. Después de ese momento, la actitud de Patricia hacia mí dio un giro brusco. Se volvió hostil, su anterior comportamiento amistoso reemplazado por un resentimiento abierto. Estaba claro que mi comentario despreocupado sobre la herencia había tocado un nervio, revelando la profundidad de su avaricia. Las cosas se intensificaron cuando Patricia me confrontó directamente. Un día, cuando Raymond y Gary estaban fuera, Patricia me llamó a la cocina, luciendo inusualmente seria. Amber, necesito hablar contigo a solas, dijo con urgencia. La curiosidad y la aprensión me consumieron mientras la seguía a su habitación. Una vez que estuvimos adentro, Patricia cerró la puerta detrás de nosotros, aferrando la llave con fuerza en su mano. Me sorprendió cuando dijo: te quedarás aquí hasta que firmes estos documentos. Me quedé allí en estado de incredulidad, tratando de procesar su demanda. Patricia tenía un acuerdo postnupcial preparado por un abogado, e insistía en que lo firmara. El acuerdo aseguraría que, si Raymond y yo alguna vez nos divorciábamos, no tendría ninguna reclamación financiera contra él. Estaba sin palabras. El hecho de que siquiera sugiriera la posibilidad de un divorcio era impactante. A pesar de mis protestas, Patricia fue implacable. Afirmó que solo estaba protegiendo a Raymond e insinuó que tenía control sobre nuestro futuro. Revisé rápidamente el documento, impactada por sus términos. El acuerdo indicaba que, en caso de divorcio, Raymond y yo no tendríamos entrelazamientos financieros, sin pensión alimenticia, sin división de bienes. Todo lo que teníamos permanecería separado, con solo los activos bajo nuestros nombres individuales permaneciendo como nuestros. La dureza de los términos encendió una chispa de ira dentro de mí. Confronté a Patricia, exigiendo una explicación. ¿Por qué era de repente necesario este acuerdo? Nunca habíamos discutido nada así antes, y la idea de un acuerdo postnupcial parecía completamente fuera de lugar. Su insistencia y la brusquedad de sus acciones sugerían motivos más profundos. Los verdaderos colores de Patricia salieron a la luz durante esta confrontación. Admitió que cuando yo ingresé a la familia, asumió que mi herencia de $35 millones negaría la necesidad de cualquier acuerdo prenupcial para Raymond. Ahora, me acusaba de mentir sobre la herencia y me llamaba una carga financiera. Exigió que firmara el acuerdo postnupcial para proteger los activos de Raymond e insinuó que ya estaba planeando nuestra separación. Se volvió dolorosamente claro: Patricia había esperado beneficiarse de mi supuesta riqueza, y cuando se dio cuenta de que podría no materializarse, su única preocupación era asegurar que no obtuviera una parte del dinero de Raymond. Su objetivo final era orquestar nuestro divorcio para que Raymond pudiera casarse con alguien con riqueza real, alguien que pudiera proporcionar el estilo de vida lujoso que Patricia anhelaba. Su desdén era claro cuando dijo: Raymond merece a alguien que pueda ofrecer más que tú. Me quedé atónita ante su descaro. Aunque siempre había sentido tensión en la familia, nunca me di cuenta de la magnitud de la avaricia de Patricia. Su disposición a sacrificar la felicidad de su hijo por ganancias materiales era perturbadora, y en ese momento, me sentí agradecida de no tener la fortuna que ella creía que tenía. Me negué a firmar el acuerdo postnupcial. Le dije a Patricia que si Raymond y yo alguna vez decidíamos seguir un acuerdo legal así, sería una decisión mutua con representación legal, algo hecho de manera justa, no bajo su presión manipulativa. Me mantuve firme,
negándome a ceder a las demandas de Patricia, aunque sabía que podría intentar mantenerme atrapada hasta que cumpliera. A pesar de mi determinación, podía sentir el peso de la situación aplastándome. Patricia parecía disfrutar de su control, señalando con arrogancia que Raymond y Gary no volverían pronto de su viaje de pesca. Mientras tanto, mi teléfono vibraba repetidamente con llamadas de trabajo, recordándome mis responsabilidades y aumentando la presión. Desesperada por salir, le exigí las llaves, pero Patricia solo apretó más su control sobre la situación, literalmente. Me agarró la mano con una fuerza dolorosa, lanzándome insultos, llamándome metal precioso, entre otros comentarios crueles. El miedo y la ansiedad giraban dentro de mí mientras su agarre se intensificaba, y sus duras palabras resonaban en mi mente. Todo mientras mi teléfono seguía sonando. Me sentía acorralada, atrapada entre su intimidación y mis obligaciones laborales. A regañadientes, firmé el acuerdo postnupcial solo para escapar de su agarre. En el momento en que desbloqueó la puerta, salí corriendo, buscando refugio en otra habitación. Temblando, llamé a mi jefa y le expliqué lo que había sucedido. Ella se horrorizó por el comportamiento de Patricia y amablemente me dio el resto del día libre para recuperarme del shock. Después de calmarme, documenté la evidencia de la agresión de Patricia, tomando fotos de los moretones en mi brazo. Las marcas físicas eran un recordatorio contundente de hasta dónde llegaría en su manipulación. Aunque estaba furiosa y herida, decidí no llamar a Raymond y Gary durante su viaje. En su lugar, decidí confrontarlos una vez que regresaran al día siguiente. Cuando llegaron a casa, felices por su tiempo lejos, la atmósfera cambió rápidamente. Raymond pudo sentir que algo andaba mal. Se acercó a mí, preocupado, pero le pedí un poco de tiempo antes de explicarle lo que había sucedido. Aprovechando el momento, Patricia intentó interceptarlo, probablemente para explicarle el postnup antes de que yo pudiera revelar la verdad. Sin embargo, su plan se desmoronó rápidamente. Poco después de que Patricia hablara con Raymond, él bajó las escaleras, visiblemente molesto y sosteniendo el acuerdo postnupcial en su mano. Confrontó a su padre. «Papá, ¿qué está pasando con esto? ¿Sabías de estos papeles?» Su voz era tensa, refiriéndose al documento que Patricia me había obligado a firmar. Gary, completamente ajeno, respondió confundido. «¿De qué hablas, Raymond? ¿Qué papeles?», preguntó, sorprendido. Raymond explicó la situación. «Mamá intentó hacer que Amber firmara este postnup a mis espaldas. Es absurdo». Su frustración era evidente, y no podía entender por qué su madre haría algo así. Gary, aún desconcertado, insistió. «No tenía idea de que esto estaba pasando, Raymond. Nunca he oído hablar de este postnup antes». Sus ojos se volvieron hacia Patricia, esperando su explicación. Acorralada, Patricia intentó justificar sus acciones, afirmando que estaba protegiendo a Raymond. «Hago esto por tu propio bien, Raymond. Amber no va a aportar nada a esta familia. Solo está detrás de tu dinero», se reafirmó, llamándome metal precioso y acusándome de mentir sobre mi herencia para atrapar a Raymond. Raymond estaba atónito por sus acusaciones. «¿Qué tiene que ver la herencia de Amber con esto? Mamá, ¿cómo puedes decir eso?». Su incredulidad era palpable. Patricia continuó, pintándome como una amenaza financiera, prediciendo que lo dejaría en la ruina en un divorcio. Ella lo instó a firmar el postnup y a considerar terminar nuestro matrimonio. Todo en nombre de encontrar a alguien más adecuado para él financieramente. Sus palabras solo encolerizaron más a Raymond. Él me defendió con ferocidad y, para mi sorpresa, Gary se unió, oponiéndose a las acciones manipuladoras de Patricia. Por primera vez, los dos hombres estaban unidos en condenar su comportamiento. Fue un momento decisivo para mí, ver a Raymond apoyándome tan firmemente, y me reconfortó su lealtad y amor. Lo que nadie más sabía aún era que mi herencia en realidad había llegado el día anterior, una noticia que no había tenido la oportunidad de compartir en todo el caos. Después de que la confrontación se calmó, Raymond se volvió hacia mí, claramente preocupado. «Amber, ¿por qué firmaste ese postnup? Sabes que nunca te pediría que hicieras algo así. ¿Por qué dejaste que mamá te presionara?». Su decepción era evidente, pero también su deseo de entender. Quería saber por qué había cedido a la presión de Patricia. Lo tranquilicé, diciendo, «Nunca dudé que no quisieras esto. Siempre me has apoyado, Raymond, pero tu mamá me atrapó en su habitación, forzándome físicamente a firmarlo. No tuve otra opción». Raymond y Gary quedaron impactados por mi revelación, y Patricia ni siquiera intentó negarlo. Su arrogancia solo alimentó su ira. Cuando vieron los moretones en mi brazo, su indignación estalló. La voz de Raymond temblaba de furia. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto a Amber? ¿Cómo pudiste lastimarla así? Esto es asalto».
Raymond gritó de indignación, mientras Gary condenaba las acciones de Patricia como pura locura. En un intento desesperado de justificar su comportamiento, Patricia insistió en que solo estaba protegiendo a su hijo de la explotación, afirmando que sus acciones provenían del instinto maternal. Sin embargo, Raymond rechazó sus afirmaciones con palpable desprecio, enfatizando que su matrimonio conmigo nunca había girado en torno a la ganancia financiera. Aún obsesionada con fantasías de una vida más lujosa, Patricia lamentó que Raymond supuestamente había prometido mejorar su nivel de vida, lo que ella creía que solo podría suceder al casarse con alguien adinerado. Esta afirmación profundizó la brecha, lo que llevó a Raymond y Gary a confrontar su avaricia y falta de consideración por lo que realmente importaba. La discusión escaló, ambos hombres desafiando la codicia y el comportamiento dañino de Patricia. Eventualmente, su firmeza comenzó a flaquear ante la fuerza de su frente unido, sugiriendo que podría reconocer que sus acciones habían cruzado una línea inaceptable. Al darse cuenta de que estaba perdiendo el apoyo de Gary y Raymond, Patricia recurrió a las lágrimas, tratando de influenciarlos con su despliegue emocional. Lloró, afirmando que sus acciones eran para el beneficio de la familia, asegurando que merecía una vida mejor por todos sus sacrificios, incluido proporcionarles un hogar. Se presentó como la víctima, alegando que había sido agraviada por aquellos a quienes había protegido. Raymond, sin embargo, le dio una lección de realidad. Le recordó que su situación de vida era mutuamente beneficiosa, destacando que él y yo éramos los que apoyábamos económicamente el hogar, no al revés. Frustrado con sus tácticas manipuladoras, anunció nuestra decisión de mudarnos y dejar de proporcionar apoyo financiero, señalando un cambio significativo causado por sus acciones. Gary también había llegado a su punto de quiebre, después de años de tolerar la avaricia de Patricia. Estaba particularmente indignado por su comportamiento agresivo y manipulador hacia mí. En un gesto de solidaridad, ofreció dejar con nosotros, distanciándose de las acciones tóxicas de Patricia y reafirmando su apoyo a nosotros, eligiendo la familia por elección sobre la familia de sangre. Sin inmutarse, Patricia se burló de nuestra capacidad para prosperar sin ella, prediciendo un futuro sombrío lleno de problemas financieros. Sus burlas buscaban menospreciar nuestra decisión, confiando en que enfrentaríamos inestabilidad. Fue entonces cuando decidí revelar la verdad, contrarrestando sus predicciones desalentadoras con confianza. Les aseguré que mantenernos no sería un problema, desafiando su narrativa de inminente ruina financiera. Aún atrapada en sus delirios, Patricia desestimó mi declaración, menospreciándome como un metal precioso, roto incapaz de proveer para Raymond y Gary sin su ayuda. Su desprecio era palpable, pero se basaba en suposiciones anticuadas. Aprovechando el momento, corregí su concepto erróneo. Estaba lejos de ser la persona quebrada que ella describía. No tenía problemas financieros ni era un metal precioso. Mi silencio previo sobre mi situación financiera había sido una elección, no una necesidad, y era hora de que Patricia entendiera la realidad que había malinterpretado tan gravemente. Revelé, en realidad, tengo acceso a $35 millones, aunque no todo está en efectivo. Hay más que suficiente para cubrir nuestras necesidades. Esta revelación dejó a todos en shock, especialmente a Patricia, quien fue sorprendida por este cambio repentino en mi narrativa financiera. Tartamudeando, me desafió, pero dijiste que no había herencia. Mentiste. Con un suspiro cansado, expliqué, Patricia, tu constante insistencia era agotadora, así que hice un comentario desechable sobre no tener herencia, nunca anticipando que expondría tus verdaderas intenciones. Honestamente, ahora estoy agradecida por esa broma, reveló quién eres realmente. Patricia trató de salvar la situación, su mente corriendo para encontrar una forma de reparar nuestra relación rota. Intentó minimizar su hostilidad anterior, riéndose como si pensara que estaba bromeando sobre no tener herencia. Oh, Amber, tu pequeña embustera, podríamos haber evitado tanta confusión si nos hubieras dicho antes, dijo, tratando de suavizar las cosas. Yo contratasé, de verdad, Patricia, si hubiera revelado que era una broma, no habrías insistido en ese postnup o tratado de sabotear mi matrimonio, ¿verdad? Sus intentos de retractarse, alegando que se había dejado llevar y reconociendo su grosería al romper el acuerdo postnup, llegaron demasiado tarde. Me mantuve firme en mi postura. Patricia, está claro que deberías dejar de preocuparte por mi herencia. Nuestra relación no puede repararse tan fácilmente. Si Raymond sigue decidido a mudarse y cortar lazos, apoyo totalmente esa decisión. Este momento marcó un cambio crucial, reforzando mi independencia y mi disposición a avanzar sin el peso de las tácticas manipuladoras de Patricia, priorizando mi bienestar y mi relación con Raymond sobre cualquier enredo financiero con ella.
Raymond dejó claro sus intenciones. Nos estamos mudando. Amber, la avaricia de mi madre no tiene límites, y me niego a permitir que te explote más. Nos iremos a finales de este mes, y papá viene con nosotros. Esta decisión fue unánime entre nosotros. Raymond y yo ya habíamos comenzado a buscar un nuevo hogar y encontramos un lugar ideal a solo 1 hora de distancia. Aunque algunos podrían encontrar desalentador asegurar una casa y planear una mudanza en un mes, nuestra estabilidad financiera permitió que el proceso fuera suave y eficiente. Como habíamos discutido, Gary decidió unirse a nosotros, comenzando un nuevo capítulo en su vida mientras iniciaba los procedimientos de divorcio contra Patricia. Su decisión fue independiente, motivada por los eventos que se desarrollaban, y solicitó el divorcio dentro del mismo mes en que planeábamos mudarnos. Desesperada y acorralada, Patricia nos suplicó que reconsideráramos, tratando de evocar simpatía con lágrimas y disculpas. Sin embargo, su situación financiera solo complicó sus problemas. Sin ingresos personales y con la dependencia financiera de Gary hacia Raymond, ninguno tenía derecho a pensión alimenticia. Curiosamente, Gary tenía derecho a la mitad de la casa de Patricia, ya que fue adquirida después de su matrimonio, lo que llevó a un giro irónico. Patricia tendría que vender su casa, el mismo resultado que temía, y trató de evitar al entrometerse en nuestras finanzas. El proceso de divorcio se prolongó por 1 año, marcado por periodos de separación obligatorios y la visible angustia de Patricia por sus finanzas en declive, lo que la obligó a acelerar la venta de su casa para sobrevivir. Después de que el divorcio fue finalizado y sus bienes se resolvieron, Gary optó por un apartamento modesto. Valoraba su independencia y no deseaba entrometerse en nuestra nueva vida, aunque continuamos apoyándolo financieramente, cómodos en nuestra capacidad para hacerlo. Esta tumultuosa serie de eventos reforzó nuestros lazos familiares, resaltando la importancia de la integridad, el apoyo y el verdadero valor de las relaciones sobre la riqueza material. Gracias por sintonizar. Nos veremos de nuevo en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos. Recibir una mesada sin tener que hacer los quehaceres es una ventaja conveniente, pero el sarcasmo constante de mi suegra, Julia, frecuentemente arruina ese beneficio. A los 32 años, trabajo como diseñadora web independiente, y compartir la casa con mi esposo, Isen, y su madre tiene sus desafíos, especialmente debido a nuestras opiniones diferentes sobre el trabajo y las responsabilidades domésticas. Dejé mi puesto en una empresa para trabajar por mi cuenta después de casarme, lo cual nos convenía a ambos, a mí y a mi antiguo empleador. Mi buena relación con ellos garantiza un flujo constante de proyectos, ahorrándome los traslados y permitiéndome dedicar más tiempo a los quehaceres del hogar. Pero mi suegra, que tiene creencias tradicionales, no comparte mi entusiasmo por el trabajo freelance. Se aferra a la idea de que el rol principal de una esposa es en el hogar, una opinión que expresa seguido, a pesar de los esfuerzos de mi esposo por explicarle que en la actualidad las parejas se apoyan mutuamente. Sin embargo, ella sigue sin convencerse. Para ella, mi trabajo freelance es solo un pasatiempo que no aporta mucho económicamente, aunque equilibro mis proyectos de diseño con las tareas de la casa. Su visión de mí como una mujer moderna y enfocada en su carrera parece decepcionarla. En sus ojos, soy la extraña que, según ella, le quitó a su único hijo. Desde que el padre de mi esposo falleció hace 5 años, ella ha crecido más dependiente de Isen, algo que él nota pero acepta, con cierta satisfacción al verla depender de él. Nuestra casa, comprada por mi difunto suegro hace más de 30 años, ahora pertenece exclusivamente a mi suegra, pagada con el seguro de vida. Es un hogar cómodo con espacio para nuestra pequeña familia y un lugar de trabajo para mí. Aunque surgen tensiones, nuestra casa se convierte en un punto de reunión para las amigas de mi suegra, quienes han sido parte del vecindario durante décadas. Cuando sus amigas vienen de visita, hago una pausa en mi trabajo para ser una anfitriona amable, ofreciendo café y bocadillos. Pero estas reuniones inevitablemente se convierten en sesiones de quejas sobre sus nueras. Encuentro humor en sus quejas. Dicen cosas como, mi nuera va a la casa de sus padres por cualquier cosa, pasando medio año fuera de aquí. Según ellas, es financieramente irresponsable, al punto de que cobradores han llegado a su casa. Sus conversaciones a menudo parecen una competencia para ver quién tiene la nuera más problemática. Los elogios son raros, y aun cuando una amiga elogia a la nuera de otra, mi suegra lo minimiza, menospreciando mi trabajo como solo un trabajito extra. En medio de las habladurías, mi suegra frecuentemente cuestiona el valor y las ganancias de mi trabajo. El tema cambia hacia la supuesta irresponsabilidad de las nueras de hoy, especialmente en cuanto a los hábitos de gasto. Se ríen ante la idea de que las ganancias de los esposos deben usarse para las necesidades de la familia.
recordando con nostalgia los buenos tiempos. Para desconectarme de la charla interminable, me pongo audífonos y me concentro en mi trabajo. Como no era moderna, a menudo me convierto en el blanco de sus críticas, lo cual puede ser difícil de ignorar. Durante una cena familiar, mi esposo propuso comprar un auto nuevo. Mi suegra inmediatamente cuestionó por qué necesitaba mi opinión, a pesar de su explicación de que era una decisión compartida. Ella insistió en que él debía decidir, ya que es quien tiene licencia de conducir. Atrapado en el medio, mi esposo me miró buscando ayuda, y yo, con tacto, le dejé la decisión a él. Este momento resaltó cómo mi esposo consulta tanto conmigo como con su madre en decisiones importantes, un hábito que mi suegra apoya firmemente. Mi suegro, aunque no era egoísta, era conocido por tomar decisiones de manera independiente, algo de lo que mi suegra solía quejarse. Criado por padres así, mi esposo aprendió a evitar el egoísmo. En contraste, mi suegra, influenciada por el comportamiento de su difunto esposo, acepta esas actitudes como normales. Cuando mi esposo consulta conmigo antes de tomar decisiones, eso la irrita, y me acusa de ser demasiado estricta. Me deja sin palabras, pues es cierto que suelo expresar preocupaciones en lugar de decidir sola. Sorprendentemente, mi esposo se puso de su lado, sugiriendo que yo era la responsable de su hábito de consultarme primero. Con el paso de los meses, me di cuenta de que rara vez me defendía frente a ella. Sus disculpas en privado comenzaron a parecerme insinceras, especialmente después del incidente reciente del auto. Inicialmente atento, finalmente no logró apoyarme públicamente. Este incidente generó dudas sobre nuestro futuro, haciéndome considerar otras opciones. Deseaba que él viera la diferencia entre amabilidad e indecisión, y que su madre expresara sus frustraciones de manera más abierta. Un mes después, el auto nuevo de mi esposo llegó, llenando el ambiente de emoción, pero cuando supe que costó $60,000, me quedé atónita. Lo confronté sobre el alto gasto, solo para recibir respuestas casuales y una oferta de tomar un préstamo. Mi suegra lo defendió, regañándome por cuestionar su elección cuando yo le había dado la libertad de decidir. Discutí sobre si podíamos permitirnos tal lujo, pero ella replicó con dureza: tú no lo pagas, así que, ¿por qué te quejas? Herida y frustrada, intenté explicarle que yo también contribuyo económicamente a través de mi trabajo, pero con un tono desdeñoso. Dio a entender que mis ganancias no podían compararse con los $100,000 anuales de mi esposo. Justo cuando estaba a punto de afirmar mi apoyo financiero, me di cuenta de que mi esposo se había alejado. Había soportado este trato suficiente tiempo. Sus últimas palabras, una nuera como tú debería simplemente irse, resonaron en mi mente. Sintiendo el abandono tanto de mi esposo como de las críticas implacables de su madre, llegué a mi punto de quiebre. Su duro juicio y la falta de apoyo de él me dejaron profundamente decepcionada. Sentí que la raíz de nuestra discusión radicaba en su indecisión habitual. Frustrada, le dije: está bien, me voy, y fui a mi espacio de trabajo para empacar mi computadora y otras cosas esenciales. Al salir de la casa, le dije a mi suegra que regresaría más tarde a recoger el resto de mis pertenencias. Ella me miró con desdén, mientras mi esposo se quedó aislado en su habitación. Ella gritó: la próxima vez que regreses, más te vale que sea para firmar los papeles del divorcio. Salí en silencio, sin reaccionar a sus palabras, aunque la hostilidad repentina me dejó sacudida. Al salir de la casa de mi esposo, busqué refugio en casa de mis padres. Mi madre, al notar mi angustia, me preguntó qué había pasado. Sin entrar en detalles, expresé mi arrepentimiento por haber juzgado mal la relación, dándome cuenta de cuánto había cambiado mi esposo. Les conté a mis padres los recientes incidentes con su familia, y su apoyo me brindó algo de alivio. Mi madre, consciente de mi independencia, me aconsejó considerar el divorcio mientras aún no tenía hijos y podía mantenerme por mí misma. Durante el fin de semana, mi padre me ayudó a recuperar mis pertenencias de la casa de la familia de mi esposo. Ni mi esposo ni su madre aparecieron. Frente a la habitación de mi esposo, le pedí en voz baja: ¿podrías firmar los papeles del divorcio? Deslicé los documentos por debajo de la puerta, y él respondió indiferente: está hecho, ya no estamos. Devolvió los papeles sin decir una palabra a su madre, dejándome con un sentimiento agridulce. Después de 2 años de recuerdos tensos, me fui en silencio y me dirigí a presentar los documentos de divorcio. Si una firma en un papel podía solucionar las cosas, mucho mejor. Por ahora, planeaba quedarme en casa de mis padres, enfocándome en mi trabajo y preparándome para este nuevo capítulo por mi cuenta. Mi madre sugirió que me quedara allí un tiempo, ya que vivir sola podría preocuparla. Mi padre también expresó su preocupación, recordándome que Isen y su madre podrían aparecer inesperadamente.
aunque al principio lo dudaba. La vida en casa de mis padres me daba una sensación de seguridad. Afortunadamente, mi trabajo flexible me permitía trabajar desde cualquier lugar, así que decidí quedarme un poco más. 2 meses después, casi había olvidado a mi exesposo y a mi suegra cuando apareció un número desconocido en mi teléfono. Después de varias llamadas, finalmente respondí para escuchar la voz frenética de mi exesposo. ¿Por qué no contestaste el teléfono?, exigió, tranquilamente. Le respondí que ya no era necesario que nos comunicáramos y me preparé para colgar. Entonces me preguntó, espera, ¿por qué no funciona mi smartphone? Le sugerí que contactara al proveedor de telefonía, pero una idea me cruzó por la mente. Le pregunté si había estado depositando dinero en nuestra cuenta conjunta. Antes, yo depositaba mi salario junto con el suyo, aunque su ingreso era irregular. Últimamente, solo su salario había ido a la cuenta, y recordé que me había ido a mediados de mes, justo cuando podría haber vencido un pago de préstamo para el coche. Siguió un silencio. He estado manejando la casa con mi ingreso hasta ahora, le dije. De ahora en adelante, maneja tus propias finanzas. Por dentro, quería decirle, estás enfrentando las consecuencias, pero me contuve y colgué. Se me ocurrió que nunca le había revelado su verdadero ingreso a su madre, quien probablemente no sabía que nuestra casa estaba principalmente sustentada por mi salario. Una mañana, el intercomunicador de la casa sonó insistentemente. Mi padre le dijo severamente al visitante, no queremos nada que ver con esto. Vete. Alarmadas, mi madre y yo corrimos hacia la puerta, encontrando a mi suegra afuera, exigiendo hablar. Estaba furiosa y me culpaba por detener los depósitos mensuales, alegando que eso había causado que les cortaran los servicios. Atónita, solo pude escuchar, incrédula. Mi exesposo intentó calmarla, diciendo, mamá, ya se acabó con Julia. Ella lo despidió airada, gritando, Isen gana $5,000. ¿Cómo puede pasar esto? Yo corregí, diciéndole que esa cantidad era mi ingreso, no el de él. Sorprendida, se volteó hacia Isen, quien admitió que su salario neto era solo de unos $500. Ella me miró incrédula, y aclaré que mi ingreso provenía de un empleo regular, no de una mesada. Luego sugirió que regresara, insistiendo que todo era un malentendido. Firme, me negué, diciendo que ya estábamos divorciados. Mi padre intervino, advirtiéndoles que se fueran o llamaría a la policía. Se fueron apresuradamente, tambaleándose, mientras mi padre les advertía que nunca regresaran. Al recordar la escena, mi madre estaba furiosa, mientras que mi padre estaba visiblemente más indignado. Me sentí aliviada de estar libre de su influencia tóxica. Con el tiempo, a través de un amigo de mi exesposo, supe más sobre sus circunstancias. Tuvo que vender su casa y tierras, mudándose a un pequeño departamento con su madre. El coche nuevo fue vendido, y los fondos se usaron para liquidar el préstamo. A pesar de haber saldado la deuda, malgastó dinero en juegos de azar, y eventualmente, su paradero se volvió desconocido. Mi suegra fue diagnosticada con demencia y puesta en una institución de cuidados. Mientras tanto, mi vida siguió mejorando. Me enfoqué en mi trabajo, viví sola, y recientemente comencé a salir con alguien que conocí en el trabajo. Él sabe de mi matrimonio pasado y respeta mi independencia, trabajando arduamente en su propia carrera sin depender del ingreso de una pareja ni derrochar en lujos. Aunque no hemos hablado formalmente de matrimonio, me siento esperanzada por el futuro que podríamos construir juntos. Gracias por ver este video, y espero verlos nuevamente en el próximo. Manténganse atentos.